Cordial saludo para todos, bienvenidos, bendiciones para todos, gracias por estar acompañándonos en este espacio de reunión de barca, hoy con un tema sumamente importante. Hoy vamos a estar colocando bajo la lupa a uno de los hombres más representativos en las escrituras, un hombre que tuvo un llamado, que tuvo un comienzo, que tuvo una vida sumamente impactante, pero un hombre que nos deja grandes lecciones de vida, muchas lecciones de vida, todas ellas sumamente importantes. ¿Qué quiero hacer hoy? Quiero compartir con ustedes directamente desde las escrituras textos que competen directamente a lo que es fundamentalmente el desarrollo de el liderazgo de un hombre, y nos vamos a ir en la Biblia al libro de Primera de Samuel. Y vamos a mirar por un momento el capítulo 8 para podernos adentrar un poquitico en la vida de Samuel. Quiero que todos recuerden algo relacionado con la vida de Samuel. La mamá de Samuel, Ana, fue una mujer estéril. Ana estaba casada con Elcana, y Elcana tenía a Ana y tenía a Penina. Y Penina le daba hijos a Elcana, pero Ana no podía darle hijos. Y ella sufría muchísimo y le clamaba al Señor, y dice que en una de las subidas que tuvieron a Jerusalén, Ana entró en el templo y dice que prolongó su clamor, oró y oró y oró, y solamente dice se movía la boca de Ana. Ella estaba conectada a los pies de su Señor. Y Elí el sacerdote la tuvo por ebria. Mujer, levántate, vete, digiere tu vino. Ya le dijo, no es que esté ebria ni esté borracha ni nada de esto. Soy una mujer acongojada de espíritu. Y Elí le dijo algo, le dijo, vete y el Señor conceda la petición que le has concedido. Ana se devolvió, dice que no estuvo más triste, y por aquel tiempo Ana concibió y nació un varoncito, un bebé. Y cuando Ana destetó al niño, lo llevó al templo y lo entregó para que viviera directamente con él, con la familia del sacerdote Elí. Que el niño aprendiera desde muy pequeño a relacionarse con Dios y sirviera a Dios. Esa fue parte de la petición de Ana. Si tú me concedes un hijo varón, yo lo consagro a ti, yo te lo entrego a ti, lo santifico para ti de tal manera que tú lo puedas tener y puedas servirte en el templo. Y eso fue lo que pasó con Samuel. Ahora, en el capítulo 8, 8 capítulos después de todo este comienzo en la vida de Samuel, más adelante viene el llamado, más adelante viene la muerte de Elí, más adelante viene una cantidad de otras cosas. El título que ustedes y yo encontramos en nuestra Biblia es Israel pide rey. Pero quiero que notemos por un momento la familia de Samuel. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, ya Samuel estaba viejo, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Recuerden ustedes que hubo un periodo muy oscuro de la historia en la Biblia en donde solamente Israel era gobernado por jueces. Durante el tiempo de vida del juez, las cosas estaban marchando bien, pero cuando el juez moría, inmediatamente todo volvía al caos. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Así que ese ciclo se repite una y otra vez a través del libro de jueces. Y en este caso, el mismo Samuel puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Atención. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de jueces en Beerseba. Pero no anduvieron sus hijos, los hijos, por los caminos de su padre.
Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Estamos hablando de gobernantes y estamos hablando de hijos de una persona que tenía una reputación de amar y de servir a Dios, de un hombre que ejercía, ya siendo viejo, un liderazgo espiritual muy relevante sobre toda una nación. Pero estos hijos se volvieron tras la avaricia. Siendo gobernantes, se dejaban sobornar. Y dejándose sobornar, pervirtieron el derecho de todos en Israel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Y viene una petición durísima. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Esa petición provino de los ancianos. Los ancianos viendo que generación a generación se repetía el ciclo de venía opresión, ellos clamaban al Señor, Dios levantaba un juez y durante la vida del juez había paz nuevamente en medio de ellos, pero cuando el juez moría, inmediatamente cada uno volvía y hacía lo que bien le parecía. Cuando ese ciclo se repite una y otra y otra y otra vez, si nosotros miramos desde el primero hasta el 13º juez que juzgó a la nación de Israel, y acá son dos jueces más, Joel y su hermano, quienes también anduvieron como jueces de Israel, pero ellos pervirtieron el derecho de todos. Así que vienen los ancianos y le hacen una petición durísima a Samuel. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Este asunto de los jueces no ha funcionado y ahora que vemos a tus hijos como jueces, nos damos cuenta de que realmente no funciona. ¿Cuál fue la actitud de Samuel? Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Cuál es la visión de Dios al tener un pueblo, al tener una nación, al tener unos hijos? Que Él sea, es que mis hermanos, se trata la vida con el Señor, se trata fundamentalmente, se trata de Él, no de nosotros. El personaje importante, el personaje relevante es Él, no nosotros. Y tenemos que entender claramente que esto es realmente así. Entonces, Dios le dice, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. No quieren que yo sea el que los gobierne, el que reine sobre ellos. Así que dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas no protesta solamente contra ellos y muéstrales, perdón, más protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El pueblo, los ancianos piden rey. Dios les dice, de acuerdo, vamos a darles un rey, pero Samuel adviérteles lo que ese rey les va a hacer. En el verso 11, Samuel les dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo para que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas
para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Yahweh no os responderá en aquel día. Y la actitud del pueblo es: no queremos oír lo que nos estás diciendo. Danos rey. Simplemente tú haz lo que te decimos. Danos un rey. Cuando nosotros avanzamos en la historia y nos vamos hasta el capítulo 11, vamos a encontrar específicamente capítulo 11. Listo. Vamos a encontrar que hubo una primera actitud, una primera acción que aconteció ya Saúl habiendo sido nombrado rey sobre Israel. Hubo una primera acción. ¿Cuál fue esa acción? Esa primera acción es que Saúl, el rey, hizo un altar al Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué causa hizo un altar al Señor? Porque hubo una derrota militar. El respaldo de Dios bajo el liderazgo de Saúl trajo una victoria militar para el pueblo. Por causa de eso, Saúl hizo lo correcto, honró al que merece la honra, al que honra, honra, al que respeto, respeto, y Saúl honró al Señor por haberles dado esa victoria. ¿Qué hizo? Hizo un altar al Señor. ¿Cuál es la historia del capítulo 11? En el capítulo 11 ustedes van a encontrar que los de Jabes de Galaad fueron intimidados por los amonitas. Los amonitas les dijeron: ustedes son un ejército pequeño, ustedes son un grupo de hombres insignificantes y frente a nuestro poder no tienen nada que hacer. Si ustedes se unen a nosotros, vamos a pelear por ustedes. Pero cada uno de los hombres que se une a nosotros tiene que sacarse el ojo derecho. Imagínense eso. Tendrán que vivir con la afrenta de no tener el ojo derecho. Dice que cuando esta gente le pidió 7 días a los amonitas: denos 7 días para que nosotros publiquemos esto en Israel y les traeremos respuesta. Cuando la gente del pueblo oyó eso, se angustiaron, se preocuparon, vino vergüenza, vino afrenta, vino temor, ganas de irse del lugar, ganas de volver atrás. Pero dice que bueno, y la gente empezó a llorar, empezaron a llorar, a llorar. Y cuando Saúl estaba regresando de trabajar con los bueyes, porque él era boyero, era hijo de ganadero, él trabajaba con bueyes, araba las tierras con bueyes. Dice que él escuchó el llanto en el pueblo y preguntó: ¿por qué causa llora el pueblo? Y le dijeron: porque los amonitas han amenazado con que se tienen que sacar el ojo derecho todos los hombres para que ellos nos puedan defender. Y dice, quiero tomar lectura de manera específica. Dice verso 5: y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Yahweh sobre todo el pueblo y salieron como un solo hombre. Se enfrentan, viene la pelea, todo lo demás.
derrotan a los de Jabes, a los amonitas. Dice acá que en el verso 10 dice, y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que os bien, todo lo que bien os pareciere. Aconteció al día siguiente aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Yahweh ha dado salvación a Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Yahweh en Gilgal. Atención, y sacrificaron ofrendas de paz delante de Yahweh. Eso significa, eso en otro tipo de palabras es, y prepararon altar de holocausto para Yahweh. Hicieron una ofrenda, encendieron un perfume de gratitud delante de Dios, hicieron un altar. Y dice acá, y se alegraron mucho Saúl y todos los de Israel. Hasta aquí todo va muy bien. Vemos a un hombre que es investido como rey, el primer rey de Israel. ¿Cómo era Saúl? Dice la escritura que era de buen parecer, era más alto, el más alto de todo el pueblo era Saúl. De los hombros hacia arriba era el más alto. O sea que la cabeza del más espigado de Israel le llegaba al hombro a Samuel, a Saúl, perdón, a Saúl, al rey Saúl. Y era un tipo pinta. No somos una cara bonita solamente. O sea, el loco era pinta y era alto y tenía presencia. Da su primera pelea. Dios trae libertad al pueblo, trae victoria al pueblo y hay un altar que se hace para el Señor. Cuando nos vamos al capítulo siguiente, encontramos, viene el discurso de Samuel al pueblo y todo lo demás. La historia continúa sumamente bien, pero ah, lo que sucedió a continuación es que ah, vino directamente un segundo enfrentamiento. Y ese segundo enfrentamiento dice, ah, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades, pues Yahweh no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Yahweh ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Yahweh, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí está orando, ¿no? Samuel. Termina el capítulo y continúan el capítulo 13. Ahora se enfrentan contra los filisteos. Vienen los filisteos. Y acá nos dice que ya tenía un año Saúl en el trono, reinando. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, o sea, ya terminados 2 años de su reino, escogió a 3.000 hombres de Israel, los cuales iban con Saúl, 2.000 en Migmas, en el monte de Betel, 1.000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Todo el ejército. ¿Cuánta gente tenía Israel en ese momento? Unos 3 millones de habitantes.
Todo el ejército eran 3.000 hombres. 2.000 andaban con el rey Saúl, 1.000 andaban con Jonatán, el hijo de Saúl. Viene la guerra contra los filisteos y todo lo demás. Y y Saúl le pidió a Samuel que fuera precisamente al mismo lugar en donde él fue investido como rey, Gilgal. Dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme un holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Yahweh. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mire, cualquier persona que en este momento lea ese texto dice, yo no encuentro ningún error en la vida de Saúl, en la vida de Saúl. La pregunta es, ¿le correspondía a él hacer el sacrificio? Realmente no. Lo hizo de una manera reactiva, no porque en su corazón viera la necesidad urgente de clamar a Dios, de pedir el favor de Dios, de apoyarse en Dios, sino porque reactivamente, instintivamente vio que el pueblo se desertaba. Y él simplemente dijo, tengo que hacer algo. Así que eso realmente, es decir, él hizo una locura completa. Miren las palabras de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Yahweh tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel, ¿qué dice acá? Para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahweh se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahweh ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahweh te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Si había 2.000 con él, ¿cuántos se le desertaron? 1.400. Su trono hubiera sido firme donde él hubiera esperado y confiado. Terminado el sacrificio, apareció Samuel, pero él se precipitó. Y la promesa es, Dios hubiera con esos 600 o con menos, hubiera firmado tu trono para siempre. Pero fue desechado más bien. Y lo peor es que esa palabra dada por Samuel dice, Dios ha escogido a un prójimo tuyo mejor que tú, a un varón conforme a su corazón, el cual reinará en tu lugar y él será levantado por príncipe sobre este pueblo. ¿Qué sucedió? Que a pesar de todo esto, vino otra victoria. Y en esa victoria que hubo, ya Saúl no tomó en consideración volverle a hacer altar al Señor, sino que ahora él se levantó un altar para él mismo. Al que quiera perdonar, yo perdono. Al que le quiero devolver la vida, se la devuelvo. Al que quiera matar, mato.
Ahora él levantó un monumento. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros levantamos monumentos o cuántas veces nosotros levantamos altares? Altares para que Dios sea reconocido. En el monumento, el hombre es el que es visible. En el altar, el eterno es el que se hace grande. Es aquel que es reconocido. ¿Cuál es el final de la vida de Saúl? Pues en primer lugar, recuerden ustedes que Saúl fue un hombre que entró en locura. La canción que le compusieron las doncellas de Israel a David, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Uy, esa cuestión lo estaba enloqueciendo. Él entró en locura, él entró en un tiempo de desestabilidad emocional, mental. Su liderazgo entró en crisis, su familia entró en crisis, su gobernabilidad entró en crisis. Y fundamentalmente lo que aconteció fue que hasta consultó a una adivina de Endor. Fue a consultar brujos. Como Dios no me responde, como yo ya he sido desechado por Dios con justa causa, pues entonces necesito por lo menos alguien que me dé un panorama acerca del futuro. ¿Subo o no subo? ¿Voy a la guerra o no voy a la guerra? ¿Tendré victoria sí o no? Y de todo este tipo de cosas, el final de la vida de Saúl es sumamente triste, porque Saúl termina apoyándose sobre su propia espada y con su propio peso, con el peso de su cuerpo, él mismo se hace la eutanasia. Fue un suicidio lo que él cometió. Él dijo, antes de que la espada de los hijos de Amón me traspase, yo mismo me traspaso. Y dice que él se acostó sobre su propia espada. El caso es que Jonatán y el mismo Saúl mueren el mismo día. No se iba a levantar el heredero de Saúl en el trono. Dios había desechado a Saúl y desechó de paso a su descendencia. Su trono no sería firme, no sería un hijo suyo el que lo sucedería en el trono. Por eso también muere Jonatán el mismo día en batalla en la que murieron muchísimos hombres de Israel. Mueren también Saúl y Jonatán. El caso es que de todo esto lo que aprendemos fundamentalmente es el hecho de que, en primer lugar, Dios mira el corazón. El corazón de todo lo mira a Dios. Dios mira el corazón de aquellos que han sabido confiar en Él, se han sabido apoyar en Él, pero Dios también se da cuenta de aquellos que retienen su integridad. Y al decir retienen su integridad me refiero de manera muy específica a personas que, en el caso de Saúl, Saúl se mantuvo erguido, no se humilló delante de Dios. En el caso de David, David se humilló. Un soldado estaba erguido, el otro soldado estaba humillado, postrado. ¿A quién miró Dios con favor? ¿Se acuerdan ustedes de aquel episodio cuando Jesús enseña y dice que dos hombres subieron a orar? Uno era publicano y el otro era eh, fariseo. El fariseo orando dice que hablaba consigo mismo delante de Dios. Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, avaros, vanagloriosos, esto y lo otro. Doy diezmos de todo lo que gano. Guardo el día de reposo. Uy, yo soy un man muy bacano.
Tú lo que tienes es un loco, pero teso a tu lado. Soy ese loco. Pero dice que el publicano, retirado de él, un publicano era un cobrador de impuestos, apartado de él, de rodillas, postrado en tierra, dice que golpeaba su pecho, le dolía el corazón haberle fallado a su Señor y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús preguntó, ¿quién de los dos descendió justificado a su casa antes que el otro? Sin duda alguna el que se supo humillar, porque Jesucristo enseñó, todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La humillación cumple, sin duda alguna, un propósito sumamente grande. Y te voy a decir esto. O nos aprendemos a humillar cada uno de nosotros delante de Dios y el resultado será exaltación para nosotros, o vamos a ser humillados. En el Salmo 119 yo encuentro, eh, permítanme, lo abrimos acá otra vez. En el Salmo 119 yo encuentro que la escritura nos habla acerca de este proceso de humillación. Es un proceso impresionante por el que todos nosotros tenemos que pasar. En el verso 71, Salmo 119, verso 71. Bajemos. 71. Quiero que noten lo que dice el salmista. Bueno, epa, de aquí para atrás. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Uf. ¿Cuál es el tema del Salmo 119? La palabra de Dios, tus estatutos, tus decretos, tus leyes, tus testimonios, tus justos juicios. Todo ello haciendo alusión a la palabra de Dios. Y David nos está diciendo acá, bueno me es haber sido humillado. Él no dice, bueno me fue a mí el haberme humillado. No fue un acto voluntario de David, fue un acto soberano de Dios. Dios humilló a David, trajo humillación. ¿Nos gusta la humillación? ¿Nos gusta ser humillados? ¿Nos gusta bajar? Hermanos, campaña de avivamiento, descienda y obtenga la victoria. Nunca, nunca vamos a encontrar un eslogan de una campaña, de una cruzada, de un evento en donde a la gente se le invite a que se humille para que sea exaltada. Jamás. Eso no se va a dar. No hay pauta publicitaria que soporte eso, que pueda tener un efecto grande acerca de ese tipo de cosas. Humíllate y te darás cuenta. Ve, regala tu casa, regala esto, regala lo otro y te darás cuenta de quién compra eso. No es por ahí el asunto. Pero el que no se humilla voluntariamente delante de Dios, el que no dobla su cerviz voluntariamente delante de Dios, será entonces humillado por Dios. Fue el caso de David. Y David dice acá, bueno, me es haber sido humillado porque el propósito se cumple, para que aprenda tus estatutos, para que le dé valor a tu palabra, para que ahora tu palabra esté atesorada en mi corazón, para que tus mandamientos, leyes, estatutos, decretos, para que tus justos juicios, para que tus testimonios
sean mi constante meditación. La Biblia dice que Jesús es la piedra angular, la piedra desechada por los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. El apóstol Pedro escribe y dice, el que cayere sobre esta roca será quebrantado, pero sobre quien cayere esta roca le desmenuzará. ¿Vas a caer sobre ella o ella va a caer sobre ti? La pregunta es, ¿qué prefieres? Esto aplica exactamente a la acción de humillarme voluntariamente. Si yo me humillo voluntariamente delante del Señor, eso va a ser maravilloso. Estoy pensando en una escritura. ¿Recuerdan ustedes que el hombre rico le entregó a uno cinco, a otro dos y a otro un talento y se fue? Fue dinero lo que les entregó. Y hablamos de mucho dinero. Les entregó sus bienes, dice, y se fue. Y luego vino a hacer cuentas con ellos. Ojo, porque hacer cuentas es parte del proceso que se tiene que vivir cuando hay un negocio, una entrega, cuando hay una... eh, este hombre le entrega a sus siervos estos talentos que eran dinero y dice, yo voy a volver y voy a pedir cuenta de la administración que ellos han hecho de lo que les confié. ¿Qué pasó? El que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos multiplicaron, duplicaron lo que su señor les había entregado. Y eso trajo felicidad. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Felicidad. Viene el último, el que recibió un talento, y el Señor feliz porque le iba a dar cuentas. Pregunta, ¿se humilló este hombre? No se humilló. Al contrario, recriminó a Dios y juzgó a Dios. Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes, te devuelvo lo que es tuyo. Y el Señor toma las palabras que este mismo hombre está diciendo. Fíjense ustedes. En primer lugar le dice, siervo malo y negligente. No debías haber dado mi dinero a los banqueros para que al volver a ti al menos hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Y le dice lo siguiente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Así que lo menos que debías haber hecho era haberme entregado lo que te confié más los intereses. Quítenle ese talento a ese siervo infiel. A él échenlo a las tinieblas de afuera, con los infieles. Ese es el lugar de él. Pero el talento que él antes tenía, dénselo al que tiene 10. Él no se humilló. Si él hubiera bajado su cabeza, no sé, hubiera sido otra la historia. Pero este hombre no se humilló, recriminó a Dios. Eres hombre duro. Sabía que eres hombre duro. Mis hermanos, en la Mis hermanos, en la vida cristiana nosotros tenemos que aprender también fundamentalmente a menguar.
a bajar, a humillarnos, pero hacerlo de manera voluntaria delante del Señor. Bueno, dice el salmista, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl primero construye un altar y da gloria a Dios por una victoria militar que obtiene. En segundo lugar, cuando Dios lo desecha por desobediente, inmediatamente levanta para él un monumento. Y la pregunta de hoy es una pregunta directa, clara, frontal al corazón. ¿Qué estás construyendo tú? ¿Altares o monumentos? Todos nosotros venimos de un contexto caído. Nacimos en pecado. Como dice el salmista David, eh, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos venimos de un contexto donde nuestra naturaleza heredada es una naturaleza pecaminosa carnal y el egoísmo es parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia. Pero cuando nacemos de nuevo y le entregamos nuestra vida a Jesús, se la damos como un regalo, sí, pero entendámoslo, es Él el que lo ha hecho. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El que dio el paso fue Él. El que nos recibió fue Él, no nosotros lo recibimos a Él. Quiero decirlo en esos términos. Fuimos recibidos por Él, fuimos adoptados por Él, fuimos amados por Él, fuimos comprados por Él. Todo ha sido obra directa de Dios para con nosotros. Ese es el favor de Dios para con nosotros. Ahora, el punto es este. Desde el momento en que aconteció esta regeneración, este nuevo nacimiento, y somos personas nuevas, criaturas nuevas, la pregunta es, ¿heredamos una nueva naturaleza? Eso es correcto. Y ahora esa naturaleza nos tiene que mostrar precisamente el modelo que siguió Jesús, nuestro amado Señor. Saben ustedes que la obediencia es algo que se aprende y este versículo que les quiero compartir de la palabra, uf, a mí particularmente me, 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 me rompe completamente eh, el parámetro, es decir, es una cosa sumamente grande. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y el verso 8, yo encuentro a Jesús como modelo de todos nosotros. Y Jesús como modelo de todos nosotros, básicamente, lo que hizo fue enseñarnos una lección importante. Dice la escritura, y aunque era hijo, hijo con H mayúscula, habla del unigénito, hijo del Padre, Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y yo quiero que tú resaltes precisamente este aprendió, aprendió la obediencia. Porque la obediencia, mis amados, es algo que aprendemos. Jesús aprendió la obediencia por todo lo que padeció. El mismo capítulo 12 de Hebreos dice, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Jesús aprendió la obediencia. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es nuestro modelo. Y como nuestro modelo, se humilló. Cuando miramos Filipenses capítulo 2, a ver, permítanme, ¿cómo regreso yo acá? Acá. Cuando miramos Filipenses capítulo 2,
Aquí en Filipenses 2, la Biblia nos habla de la humillación precisamente de Jesús. A ver, dejamos de compartir un momentico para que se borre este asunto que resalté. Y acá en Filipenses 2 nos dice en el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero como hombre hubiera podido ser un hombre orgulloso, un hombre altivo. Sin embargo, dice el verso 8: y estando en la condición de hombre, ¿qué cosa hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose, y lo hizo él, no que otros lo humillaran. Se humilló a sí mismo, esa fue su decisión. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora miremos la moneda completa. El que se humilla será enaltecido. Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Y dice el verso 8, el verso 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se humilló. Jesús aprendió la obediencia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia para darnos ejemplo a ti y a mí de cómo debemos también aprender a ser obedientes. Por eso, mis hermanos, estamos entre construimos para nosotros un monumento o construimos un altar. Si yo construyo un altar, yo me humillo y levanto un perfume delante de Dios. El que se sabe humillar delante de Dios va a ser perdonado. Esa es la historia que tú y yo vemos en la palabra de Dios de pasta a pasta. Pero aquel que se quiere enaltecer, enorgullecer, pues fui yo, no ve que yo fui el que tomé la espada, yo fui el que gané la batalla, yo fui el que hice y deshice. Esa persona lo único que va a conseguir fundamentalmente es estar en una disyuntiva terrible en la vida. Así que, ¿construyes un altar o construyes un monumento? ¿Cuál de las dos estás realmente construyendo tú para el Señor?